Hola gente, ¿cómo estamos? Espero que bien. El día de hoy vamos a conversar con nuestro amigo Javier Caramés Sánchez, un experto en la China antigua, filología clásica y literatura china. Con él vamos a conversar algunos temas de la cultura china, el confucianismo, que quizás mucha gente del canal no lo conoce, pero que es realmente de mucha importancia por aquí en Asia, en especial China y Taiwán, entre otros temas de historia clásica, de la China de Mao y la China de Chiang Kai-shek, que fue el rival de Mao en la guerra, bueno, la guerra social que tuvo acá China, en la guerra civil. Y pues también se le conoce como la China Taiwán, el lugar donde vivimos ahora. Y así que sin más que agregar, vamos con la entrevista. Acá estamos con el día de hoy con Javier, un amigo de España que ya tiene un buen tiempo aquí en Taiwán. Y bueno, quería preguntarle más que todo, bueno, cómo, ¿no? ¿Cómo así llegó por aquí, ¿no? Cuánto tiempo tiene, ¿no? Y un poquito su historia para que todos lo conozcamos un poco. Adelante, Javier. Hola, hola. Bueno, yo soy Javier, soy de España. La primera vez que llegué a Taiwán fue hace ya más de 10 años, en el 2010. Estuve viviendo en Taiwán unos 5 años, después regresé a España durante unos 3 y finalmente en el 2018 volví de nuevo a Taiwán. Y desde entonces estoy aquí. ¿Y Taiwán cómo, es un país en... cómo así llegaste por Sí. aquí? O sea, ¿por qué motivo? Bueno, básicamente porque además de aprender chino, también quería investigar la filosofía china clásica, más en concreto el periodo de los reinos combatientes, que es la época en la que vivieron Confucio y Lao Tzu, entre otros. Entonces consideré que Taiwán era el sitio más adecuado para hacer este tipo de investigación. Entonces fue por un tema de estudios con una beca de repente. Sí, al principio fue con una beca. Después fue trabajando en una universidad, más en concreto en la Universidad de Tancan. Ah, correcto. Entonces, primero viniste a estudiar a la Universidad de, A la Universidad de Taiwán, que es como se llama. Hay una universidad aquí que se llama Universidad Nacional de Taiwán. claro, acá se le conoce como la NTU, que es la número uno, la más rankeada aquí en Taiwán. Eso dice, eso dice. Eso dicen. Bueno, entonces después ya estuviste trabajando en Tanca, me dices, ¿no? Sí, trabajé en Tancan, sí, en el departamento de español, para ser exactos. Como profesor o investigador. Sí, 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 dando clase de español y también de latín. Excelente, excelente, Javier. Entonces, empezamos a ver, compartiendo un poco lo que a la gente les gusta mucho escuchar de este nombre. Por ejemplo, todos han escuchado de Confucius, ¿no? ¿Quién es Confucius, Javier? Tú que eres un especialista en este tema. Bueno, Confucio es un maestro legendario, muy parecido a Sócrates, ya que no escribió un libro, sino que sus enseñanzas fueron recopiladas posteriormente. ¿Cuándo fueron recopiladas? Hay mucho debate académico. Mi opinión es que se transmitieron a lo largo de todo el periodo de los reinos combatientes, es decir, estamos hablando de los siglos V, IV y III antes de nuestra era, y finalmente en la dinastía Han se recopilaron en lo que hoy conocemos como las Analectas. Claro, ¿Qué y era? las analectas creo que eran algo de frases o dichos o proverbios de Confucio, ¿no? Sí, así es, son pequeños dichos de Confucio que no llegan a desarrollarse en gran profundidad y que se le atribuyen, son dichos del maestro y en algunos casos de discípulos destacados del maestro. En la parte final de las Analectas no es Confucio el que habla, sino sus discípulos. Excelente. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, lo que es el confucianismo, ¿no? Y más que todo, las personas, como dicen algunos por aquí, ¿qué cosa es el confucianismo? Creo que depende de quién lo dice, ¿no? Bueno, el confucianismo pues es lo mismo que si nos preguntan por el cristianismo. Los protestantes dirán que el cristianismo es una cosa, los ortodoxos otra, los católicos evidentemente otra. Es decir, existen muchísimas interpretaciones
y existieron a lo largo de la historia muchísimas interpretaciones sobre la doctrina confuciana. Y eso quiere decir que existen varias corrientes, entonces. Sí, pero lo que sí que se puede decir, que podemos definir el confucianismo primero como la ideología de la administración del imperio chino y segundo como una ideología cuyo elemento esencial era el ritual, entendiendo el ritual en un sentido muy amplio, no solamente el ritual religioso sensu estricto, sino todos aquellos hábitos de alta cultura que el ser humano tiene, por ejemplo, una cena, darse la mano, etcétera, etcétera. Asimismo, el ritual debe ser entendido no como una cosa dogmática, sino como aquello que hace que el ser humano sea social y pueda relacionarse pacíficamente con otras personas. Eso podemos decir que es la base del confucianismo. Después, si el ritual debe ser estricto o menos estricto y demás, ahí ya entramos en un debate de miles de años, literalmente hablando. Entonces se basa más que todo, sería como un debate, entonces, más que todo, hasta el día de hoy, casi 2000 años. Bueno, ha habido mucho debate en el confucianismo. El confucianismo procede del final del llamado periodo de primaveras-otoños. Se desarrolló fundamentalmente en el periodo de los reinos combatientes, como decía antes, estamos hablando del siglo V y III antes de Cristo. Después fue perseguido durante la primera dinastía imperial, la dinastía Qing, y finalmente la dinastía Han decidió que las enseñanzas de Confucio eran las mejores para como ideología del Estado burocrático que los Han establecieron. Entonces, se puede decir, por ejemplo, que la dinastía más influyente, bueno, no sé, de Confucio es la dinastía Han. Podemos decir que la dinastía Han fue la que inició el confucianismo como ideología de Estado. No obstante, también hay otra dinastía que no podemos dejar de lado lo más mínimo, que es la dinastía Song. De hecho, el confucianismo, tal y como lo entendemos hoy en día, es más bien el llamado neoconfucianismo, es decir, la exégesis confuciana que hicieron los eruditos de dicha dinastía. Wow, excelente. Entonces, no sé, de repente puedes compartir con nosotros algunos proverbios o algunos analectas de Confucio que son muy famosos de repente que a la gente le gustaría saber. Bueno, analectas importantes de Confucio, una que me parece esencial es que debes utilizar el ritual para todo. Debes utilizar el ritual para moverte, para hablar, dice Confucio, Fei Li Huyen, no hables sin rituales. Y eso es una de las analectas que a mí me parecen más esenciales de Confucio. Otra muy idealista, que poco tiene que ver con lo que hicieron las dinastías imperiales y demás sistemas políticos a lo largo de la historia de China, pero el caso es que Confucio dice que el buen gobierno no se basa en los premios y castigos, sino en la conducta ritual y en la virtud. Esto también es uno de los puntos esenciales de Confucio. Confucio creía que el gobernante ideal era una persona tan entrenada en los rituales que llegaba a desarrollar un carácter moral y este carácter moral influía en toda la gente de tal forma que no era necesario aplicar la coacción estatal para que hubiese paz en lo que está bajo el cielo. Yo escuché uno, por ejemplo, que dice como que si una persona viene de lejos, como que se le debe tratar bien o se le debe, no sé, eh, atender bien, algo así, en español. Sí, claro, claro. Sí. Sí, básicamente el confucianismo es un modelo, es un modelo que ahora que cuentas lo de venir de lejos, se me ocurre otra analecta importante, según la cual para Confucio el Xin, es decir, los impulsos humanos naturales, no dependían del nacimiento, sino
de la educación recibida posteriormente. De hecho, la ideología confuciana en sí tuvo un rol durante el sistema imperial para evitar un alto grado de racismo. No digo que no existiese en la ideología imperial discriminación contra el extranjero, pero podemos decir que la ideología confuciana la atenuó bastante. Sí, y realmente es muy influyente por aquí. Por ejemplo, algunos amigos me comentan que desde el colegio los profesores siempre les enseñan esas analectas, ¿no? A los niños, que la tienen que memorizar y bueno, que las tienen que escribir en sus exámenes a veces. Y bueno, me parece increíble, ¿no? Que desde muy pequeños les inculquen esto tipo una filosofía confuciana, ¿no? Desde el colegio. Sí, bueno, básicamente la moral confuciana, más específicamente la de Confucio, Mencio, el Tashi y el Chongyong, fueron desde muy antiguo, estamos hablando de la dinastía Han, hace más de 2000 años, la base de la educación en lo que hoy entendemos como China. Ok, Y bueno, en China y en otros países como en Corea también fue. Entonces, sí, obviamente esto todavía persiste hoy en Taiwán. Cosa diferente es que podamos explicar todo lo que ocurre en Asia Oriental con el confucianismo. Eso ya es más complicado, pero claro. sí, sí. Y acabas de mencionar a Mencio, ¿no? Entonces, para que los oyentes aquí te conozcan un poco más o menos, ¿quién es Mencio, Javier? Mencio es uno de los dos grandes discípulos de Confucio, uno es Mencio y otro es Xunzi. Y su principal aportación es la idea de que los impulsos humanos son buenos. Él creía que el ser humano tenía lo que se llama Xin, que podemos traducir como, se suele traducir como naturaleza humana, a mí me gusta más impulsos humanos, y según el cual, si los impulsos humanos eran debidamente cultivados, el ser humano iba a actuar bien de forma natural, de forma espontánea. Mencio fue también otro de los filósofos preferidos de todas las dinastías posteriores, al menos a nivel teórico. Otra cosa es que siguiesen de verdad las enseñanzas mencianas, que bueno, más bien no las seguían, pero al menos teóricamente debían conocer a Mencio. O sea, fue algo así como lo que tú decías, ¿no? Sócrates y Mencio sería algo así como, no sé, Platón, Aristóteles, más o menos. Es difícil la comparación, pero fue en cierto modo como Sócrates, en cierto modo, aunque no exactamente igual. Lo que sí que podemos decir es que mientras que Confucio tiene dicho solo, no desarrolla pensamiento, en Mencio sí tenemos una argumentación de sus ideas. Por ejemplo, tenemos fábulas, tenemos una argumentación de las ideas. Excelente, excelente. Mucha, realmente es un tema muy apasionante y bueno, cabe resaltar aquí una pregunta de un amigo, aquí en WhatsApp, me dice, por ejemplo, eh, ¿cómo así te interesó estos temas, ¿no? De la filosofía china, ¿no? Confucio, ¿cómo así te llamó la atención, ¿no? Bueno, a mí siempre me gustó, yo siempre quise saber de cuáles eran las bases del pensamiento chino y por eso me interesé en todo el pensamiento chino en general, no solamente en los confucianos, En- Entonces, los taoístas, en los budistas, en los taoístas. tu tema de investigación también lo basaste en Confucio o en otro tema. Bueno, no es exactamente Confucio, es la persuasión en la China clásica, es decir, la retórica china clásica. Es sobre lo que trabajo, aunque obviamente eso tiene muchas conexiones con Confucio, obviamente. Correcto. Y nos puedes hablar de repente un poquito más sobre, bueno, tu tema de investigación, por ejemplo, la tesis que hiciste, no sé, y Bueno, yo investigo la persuasión en los reinos combatientes, más en concreto dos libros, uno se llama el Chan Kuo Tze y otro el Kui Ku Tze. Uno es, el primero, el Chan Kuo Tze, es un conjunto de ejemplos de persuasión durante la ya mencionada época de los reinos combatientes, y el otro es el Kui Ku Tze, que es un manual de retórica, es decir, un manual que enseña cómo persuadir. Por resumir muy brevemente lo que estoy investigando,
Mi principal tesis, la idea que estoy trabajando en varios artículos y que trabajé en mi tesis, es que la persuasión en los reinos combatientes es una vía. De ahí la importancia que tiene el carácter Tao, el camino, en los taoístas y también, por supuesto, en los confucianos. La persuasión en la China clásica es un proceso mediante el cual se consigue hacer cambiar a una persona de opinión. Y esto obviamente en el desarrollo de la filosofía china tiene un gran impacto, ya que lo que diferencia la filosofía china de la occidental es que en la filosofía que procede de Platón y Sócrates el énfasis está en el logos, en la palabra, en cómo mediante el lenguaje alcanzar la verdad, llegar a decir cosas que son ciertas y no son falsas. El énfasis de la filosofía china está en la vía, es decir, cuál es la vía que se debe seguir para llegar a una sociedad buena y pacífica. Claro, se basa mucho en la sociedad y creo que eso también se expresa mucho, ¿no? En los caracteres chinos tradicionales, ¿no? Sí, como tú sabes o tú sabrás, que los caracteres chinos son unas especies de pictogramas, ¿no? Con unos Sí, 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 lo sé, lo mensajes, sé. ¿no? Unos mensajes, que representan un poco la vida, la sociedad. Y bueno, cada vez, por ejemplo, que uno intenta leer los anacletas o los proverbios de Confucio, es un poco que se interioriza en eso, ¿no? Lo dices los sinogramas. Sí, sí, porque está hecho es un chino tradicional que ya no se usa en estos días, ¿no? O sea, los estudiantes lo pueden leer, sí, pero no lo aplican, o sea, en una conversación diaria, ¿no? Lo pueden repetir, sí, pero la forma como lo escriben es como que un chino ya muy clásico, muy antiguo, ¿no? No sé, ¿qué opinas? Si bien los caracteres en sí son los mismos que en Taiwán, no los mismos en China, obviamente, pero se escriben igual que en Taiwán. Me refiero lo que es el carácter. Lo que sí cambia es la forma de escribir. Por ejemplo, en el chino moderno se utilizan muchas palabras bisílabas, mientras que en chino clásico apenas aparecen. Básicamente, el chino de Confucio, si intentas imitarlo en la comunicación diaria, no hay nadie que te entienda, porque es un chino muchísimo más antiguo. Exacto, exacto. Y eso se ve también en los poemas, en las caligrafías chinas, esos papiros largos, grandes, que se ve, Sí, por ejemplo, en las poesías. Es también un chino clásico que no, bueno, no es tan fácil entenderlo. A pesar que tú sepas chino, los mismos taiwaneses de ahora, los chicos jóvenes, a veces no lo entienden correctamente. Claro, porque el uso que tienen las palabras, no digo que no tenga absolutamente nada que ver con el chino que se utiliza ahora en Taiwán, pero es sustancialmente diferente. Por no hablar de que la visión del mundo que hay detrás de las analectas o del Tao Te Ching o de la poesía de la dinastía Han es completamente diferente o muy diferente, mejor dicho, a la visión del mundo que existe hoy en Taiwán o en Corea o en China. Claro, y que cuando tú mencionas el tema de confuciano, quiere decir bueno, una persona debería seguir una doctrina base o un tipo de pensamiento, no sé, confuciano para poder llamarse así pensamiento confuciano o algo así. Bueno, yo diría que en el confucianismo más que de doctrina habría que hablar de ritual. Para Confucio es el ritual lo que hace a las personas mejores personas. Claro, el fin es la Mm, mejor sociedad, ¿no? Una mejor sociedad. sí, de hecho, para Confucio el ritual lo importante no era el ritual dogmático, sino el ritual como forma de transformación de los impulsos interiores. Que esto además tiene lógica desde el punto de vista del cerebro humano. El cerebro humano actúa en la mayor parte de los casos de forma inconsciente y es precisamente el ritual o los hábitos diarios los que modifican la conducta del ser humano o incluso los que pueden o incluso los que pueden llevar al éxito o al fracaso. Correcto, es verdad. Y a veces en el ser humano existe lo que es el inconsciente colectivo, no sé si has escuchado ese término. Sí, sí, sí. En el caso del confucianismo también existe algo parecido.
Bueno, exactamente tal y como lo entendemos hoy, exactamente con esos términos no, pero en cierta medida el ritual es algo que se ha transmitido de generación en generación y que tiene una función social. Entonces el ritual lo que hace es conducir los impulsos humanos por un camino socialmente aceptable. Más en concreto, el ritual es la conducta social de los aristócratas, pero no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista moral, es decir, de aquellas personas que consiguen traer la paz a la gente, de aquellas personas moralmente educadas que consiguen una sociedad pacífica, donde no hay guerras, ni peleas, ni nada por el estilo. Bueno, eso es un poco difícil Es a el ideal. veces, idealista, ¿no? ¿Eh? Como se dice, ¿no? Bueno, por eso el confucianismo siempre ha sido un ideal que si se intenta explicar la cultura china con el confucianismo, lo que nos encontraremos son muchísimas contradicciones. Obviamente el confucianismo es muy idealista y desde luego ni el gobierno de ninguna dinastía china ha sido realmente confuciano, ni creo que pueda haber un gobierno realmente confuciano en el mundo, por mucho que desde la antigüedad hasta el día de hoy muchos gobiernos hayan asegurado ser confucianos. Por casualidad, ¿conoces un poco Pero cuántas dinastías tuvo China? bueno, dinastías, aquí hay diferentes formas de contabilizar. Yo, a ver, espera, fue la Xia, la Shang, la Zhou, después la Qing, la Han. A veces se cuenta la Qing, a veces no se cuenta la Qing. Después vinieron los Han, después vinieron los Song. Posteriormente vino la dinastía mongola, la dinastía Yuan. Finalmente, después de los Yuan vinieron los Ming y la última dinastía fue la dinastía Qing o dinastía Manchú. Ah, los Manchú. Ha habido muchísimas dinastías, pero la única que yo conozco es la última, la Qing, la cual fue, creo, derrotada por el doctor Sun Yat-sen y Chiang Sí. Kai-shek, si no me equivoco. Bueno, fundamentalmente por Sun Song-san, como lo llama aquí en Taiwán, o Sun Yat-sen, como se le conoce en Eh, Occidente por la transcripción cantonesa. sí, sí, acá lo conocen más como doctor Sun Yat-sen y tiene su Memorial Hall, ¿no? Su parque memorial acá en Taipei, ¿no? Y en China también Sí, sí. en China hay varias ciudades que tienen esos memoriales. No sé si has viajado a China, Javier, no sé, alguna ciudad durante tu estancia en Asia. Hace mucho tiempo estuve en China, estuve en las ciudades más grandes, Pekín, Shanghái, estuve también en Nankín, en Suzhou. Y Fui a- has podido preguntar sobre el tema del confucianismo ahí con algunos expertos por allá también? bueno, eh, yo he hablado con chinos sobre el confucianismo, aunque no en China. En China, bueno, sí tuve una profesora que me enseñó chino clásico, que obviamente sí que aprendí con ella chino clásico con Confucio, pero también, puesto que hace muchísimos años que no estoy en China, hablé del confucianismo con chinos. Y a muchos les sorprende mi opinión sobre el confucianismo. ¿Por qué? Bueno, porque es muy diferente a la que les han enseñado. Y lo que más les sorprende es que yo me baso en analectas específicas, no en una idea general que se ha enseñado sobre Confucio. Sí, sí, la verdad es que, bueno, sí me han dicho un poco que allá tienen otro concepto, ¿no? En la China continental. Bueno, la relación con el confucianismo en la China continental es muy complicado, porque primero durante la Revolución Cultural se arrasó con todo lo confuciano y Confucio era lo peor de lo peor, que representaba la China rancia, decían que el confucianismo era era comerse a las personas. La idea de los confucianos, no solo durante la Revolución Cultural, sino en general durante las revoluciones del siglo XX en China no es especialmente buena y sigue sin ser del todo buena. De hecho, Claro, muchos manuales, sí.
Claro, un poco para aterrizar la idea acá con los oyentes, ¿cuándo se dio eso? Más o menos cuando hubo la separación de la China, ¿no? La China capitalista se vino para Taiwán y la China comunista se quedó en el poder casi en el año 1949, si no me En el equivoco. 49, sí. Sí, y después Mao Zedong fue el que hizo la revolución cultural, ¿correcto? Sí, bueno, La que mencionas. pasaron más cosas primero. Primero simplificó la escritura, después llevó el gran salto adelante y después tuvo lugar la muy desgraciada revolución cultural. Justo una pregunta sobre eso, un detalle. Justamente mencionas que el tema de la simplificación del chino mandarín, ¿no? ¿Por qué Mao Zedong hizo eso? ¿Por qué mandó a simplificar el chino? ¿Por qué lo degradó? Como algunos lo Bueno, dicen, que lo degradó un poco. ¿Por qué? bueno, es que básicamente Mao Zedong seguía el programa de la Unión Soviética. Del programa comunista es que la tradición está equivocada y que necesita ser erradicada. Básicamente el plan de Mao Zedong era: la escritura china es muy difícil, luego la escritura china debe desaparecer y ser sustituida por el Han Pinyin. Se quedó a la mitad, afortunadamente no logró destruir los caracteres, simplemente le quitó el sentido a muchos de ellos, pero Claro, el objetivo de Mao era que el chino se escribiese con alfabeto latino. wow. Creo que eso era porque su origen, su background de Mao era porque su origen era del campesinado, ¿no? Y en el campesinado había muchos analfabetos a veces. Aquí hay cosas que matizar. Primero que mientras que Mao criticaba e intentaba erradicar la cultura china tradicional, a él sí que le gustaba la cultura china tradicional. Él decía que había que acabar con eso porque era muy fea, porque era la que traía la explotación, pero a él la cultura tradicional china le gustaba mucho. No solo eso, sino que Mao fue un claro ejemplo de gobierno legista, es decir, el modelo de gobierno que sí influyó de verdad en todas las dinastías imperiales y que muchas veces es el que se asocia con el confucianismo. Mm, la disculpa que dio Mao obviamente fue que había muchos analfabetos en China y que hacía falta simplificar la escritura para que mucha más gente pudiese aprender a leer. Eso, sin embargo, no tiene ninguna evidencia sólida que la escritura simplificada erradique el analfabetismo, ya que en Taiwán, con escritura tradicional, hay mucho menos analfabetismo que en la China popular. Y eso es verdad. Y eso que el tradicional es un poquito más difícil de escribir, bueno, para nosotros. Eh, si bien es aparentemente más difícil de escribir, con el tradicional puedes acceder mejor a la lógica de los caracteres. Sí, es verdad, es verdad. Sí, es verdad, sí lo puedes quizás captar más rápido en la mente, porque te da la figura completa, ¿no? del pictograma, pero Exactamente, sí. pero tiene más trazos, ¿no? Y es un poco más laborioso. Sí, tiene más trazos, pero la escritura, pero el simplificado también tiene muchos trazos. Es toda una cuestión de grado y no de esencia. Y La cuestión es estar. te ha pasado a ti que tú puedes leer el carácter tradicional y puedes leer también el simplificado o viceversa? Sí, puede haber a veces hay algunos caracteres simplificados que me despistan un poco, pero en general no, la diferencia que hay entre el simplificado y el tradicional tampoco es gran cosa. Yo tengo amigos que viven en China, ya en China continental, y no pueden leer el carácter tradicional. No lo pueden leer. Lo que sucede es que si aprendes primero el simplificado, después resulta mucho más difícil aprender el tradicional o simplemente entender el tradicional. En el sentido inverso no sucede lo mismo, es decir, si sabes el chino tradicional, apenas supone dificultad alguna entender o escribir el simplificado. Correcto. Entonces, para los amigos que están escuchando desde China continental, recuerden que lo ideal sería aprender el chino tradicional para que puedan más o menos poder tener quizás la idea con las dos escrituras, ¿no? El simplificado y el tradicional, ¿no? Mucha gente se confunde y dice, no, el chino verdadero es el simplificado, el que más se usa, el más comercial, pero el taiwanés, bueno, en Taiwán, ¿no?
que en realidad es el chino original y se sigue usando hasta el día de hoy, ¿no? Y no es algo antiguo, es en realidad que se sigue usando también hasta el día de hoy. Bueno, con eso del más comercial, bueno, lo primero es que lo que hay que entender es la escritura china en general, ya que, dicho sea ya de paso, el chino simplificado era una forma de escribir, o mejor dicho, es una forma de escribir que todavía está en Taiwán para escribir con bolígrafo y escribir algo rápido. Es decir, que no son dos sistemas de escritura diferentes, básicamente es el mismo. El simplificado podemos decir que es un itizi, es decir, una forma diferente de escribir. Creo que es la forma en que se debe plantear la escritura china, es decir, no como dos cosas separadas, sino como una cosa con variantes. ¿Y qué te parece el sistema, por ejemplo, fonético, el Bopomofo de Taiwán? Bueno, yo no lo utilizo. Yo, bueno, primero la pronunciación lo mejor es aprenderla de oído, obviamente, Ujú. pero para teclear yo utilizo el pinyin. El pinyin, Bueno, claro, el Hanyu porque de es más China. rápido. El pinyin o en el caso de los móviles con el dedo escribo el carácter, que es también otra opción bastante útil. Claro, yo lo decía el sistema de Taiwán porque yo también tengo acá algo de 10 años en Taiwán y yo aprendí primero el Bopomofo. Y es un sistema fonético que me da un poco la ayuda de la pronunciación de algunos tonos más que todo, porque el pinyin, si bien es cierto, es romanizado, no me ayuda mucho con algunos tonos y algunos acentos. Por ejemplo, la forma de decir algunas palabras con chi, chi, ¿no? Algunas cosas así, ¿no? Eh, Hay varios ejemplos, pero en general, ¿no? Me parece a mí, en mi opinión personal, creo que el Popomofo me ayudó mucho a mejorar mi pronunciación, más que el pinyin. Bueno, yo creo que para la pronunciación lo mejor es hacerla de oído y asociarla directamente a sinogramas específicos. Por ejemplo, chi, pues es el sinograma de ir, y eso es chi. O, por ejemplo, ma, asociarla directamente al sinograma de madre. Bueno, creo que es lo que recomendaría yo. Claro. O al menos lo que me funciona a mí, que bueno, que obviamente no es una regla absoluta. Excelente, excelente. Entonces, volviendo al tema que tú mencionaste, por ejemplo, estamos ahorita en la revolución cultural que mencionamos de Mao, ¿no? ¿Y qué fue exactamente esa revolución cultural? Bueno, fue una lucha de poder en la cual Mao decidió que la cultura china antigua estaba equivocada y instó a las masas para destruirla. Tengo entendido que Mao también, por ejemplo, siempre estuvo en la búsqueda de controlar la oposición, ¿no? Siempre la gente que se le oponía en ese tema de la cultura, por ejemplo, él, bueno, creo que los buscaba, creo, ¿no? Para que no lo censuren, ¿no? O algo así, más que todo, para que no puedan hablar sobre las cosas malas del gobierno. Bueno, claro, si Mao mataba literalmente, o mandaba ejecutar a todos aquellos que le planteasen cualquier tipo de oposición. O si no los mataba, los humillaba públicamente, que esta fue otra de las características de la revolución cultural, un montón de humillaciones en público. Correcto, correcto. Entonces, eso fue más o menos hasta que después llegó el sucesor de Mao, ¿no? El famoso eh, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, sí. Y bueno, creo que él fue el que comenzó con la apertura de China. No sé si conoces un poco. Sí, claro, claro. Bueno, más bien lo que hizo Deng Xiaoping fue rectificar los excesos de Mao. Correcto, Él se dio cuenta que el comunismo absoluto y ya no digamos la revolución cultural eran absolutamente contraproducentes. Y realmente Deng Xiaoping no hizo ninguna reforma, simplemente permitió que el mercado negro de la época de Mao se convirtiese en legal. ah, mira, Eso fueron básicamente las reformas de Deng Xiaoping, no fueron una cosa organizada. Fue que vio que el control absoluto de la economía por parte del Estado no funcionaba y decidió relajarlo.
No eliminarlo del todo, que eso nunca ha pasado, pero sí relajarlo y eso obviamente dio buenos resultados, al menos desde el punto de vista económico. y que ha No, eso funcionado. sí, no tan buenos como Taiwán. Claro, y que ha funcionado hasta el día de hoy, porque a raíz de esa apertura, China se convirtió en el año, bueno, si no me equivoco, acá tengo el dato, el 2009, 2010, se convirtió en la segunda potencia, bueno, la segunda economía mundial, superando a Japón, que tenía más o menos ese puesto en esos años. Bueno, ayudó a mejorar las cosas económicamente en China, aunque eso no quita que la economía china podría ser todavía muchísimo más próspera de lo que es ahora si hubiese un mayor grado de libertad económica. Claro, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que le faltaría completar, no sé, a la cultura china? No sé, según tu opinión, Javier. Bueno, aquí se mezclan varias cosas. Más que la cultura china, en el caso de China, el gran problema es el marxismo, que poco tiene que ver con la cultura china. Mm, yo creo que las ideas confucianas, restaurar las ideas confucianas, ayudarían bastante a China a ser un país mucho más libre. De hecho, no es una casualidad que Taiwán sea la democracia mejor valorada de Asia. Taiwán, la democracia taiwanesa tiene unos índices bastante buenos. Creo que el año pasado quedó en el noveno puesto en cuanto a calidad democrática. Muchos dirán que el confucianismo es contrario a la democracia, pero creo que ideas como que el gobernante debe abstenerse de aplicar sistemáticamente la violencia estatal, o que el gobierno de la virtud es bueno, o que el talento es positivo para el Estado, que la educación debe estar abierta a todo el mundo. Todo ese tipo de ideas son muy positivas para una democracia. Ay, se me olvidaba que hay que, que hay que anteponer lo justo al beneficio personal. Creo que si ideas confucianas que se perdieron durante la época de Mao fuesen revividas en la China actual, eso permitiría el sistema democrático en ese país. Correcto, ¿no? Y tienes razón en lo que dices, ¿no? En Taiwán es uno de los países, con los mayores índices de democracia. Creo que es uno de los países, más libres del mundo, ¿no? Podría decirse. Y, básicamente aquí, bueno, anteponen muchas veces el tema de la sociedad primero y después el beneficio personal, como decías, ¿no? Un poco del pensamiento confuciano, ¿no? Y realmente eso quizás, es lo que ha traído mucho las inversiones por aquí, ¿no? En los años 80 y 90 fue el mayor grado de industrialización de Taiwán, a comparación de la China en esos años, ¿no? ¿No? Donde todavía un poco, había mucha pobreza, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, cuando Taiwán en la época de Chiang Ching-kuo relajó muchas medidas que ponían trabas al comercio, y eso trajo una prosperidad económica que después derivó en libertades políticas. Creo que de las libertades políticas en Taiwán, si no hubiese una cultura que valora el ritual, la buena educación, hubiesen sido más complicadas. Pero Sí, habiendo una cultura que valora la educación, que valora las buenas formas, entonces pues creo que eso ha sido muy positivo para que Taiwán sea un país económicamente próspero, porque la renta per cápita de Taiwán es superior a la renta per cápita de la República Popular de China, y un país bastante libre. Bueno, hasta el punto que durante la pandemia el comportamiento de Taiwán ha sido bastante ejemplar. Obviamente hay cosas que criticar, faltaría más que no las hubiese, pero desde luego no se ha recurrido a ningún tipo de medida totalitaria en este país. claro, hemos estado con la cuarentena voluntaria, ¿no? Uno de los pocos países del mundo que hemos estado así. Dices lo de no hacer confinamientos forzosos, lo de encerrarse en casa forzosamente. Sí, claro, claro, aquí no hubo confinamiento forzoso. Claro, fue voluntario y aún así la economía de Taiwán se ha mantenido, ¿no? Por ejemplo, su gran buque insignia de Taiwán, que sería, el tema de la tecnología de semiconductores, ¿no?
Para lo que no conocen los semiconductores es los wafers de silicio que son parte de la materia para hacer los chips. Y Taiwán es uno de los productores de chips número uno del mundo y si se dan cuenta ahora, había una escasez tremenda de chips en el mundo y los precios de las laptops y algunos celulares también se han incrementado justamente a raíz de los chips, ¿no? Y eso demuestra un poco cómo fue Taiwán, ¿no? Cómo es que se ha desarrollado a pesar de la pandemia. Bueno, creo que en Taiwán, por una parte, no se cometió negligencia, pero por otra tampoco se recurrieron a medidas fuera de lugar. Y creo que eso ha ayudado a que la situación de la pandemia en Taiwán no se descontrolase tanto a nivel de salud como a nivel de libertades civiles o de caos social. Claro, han sabido mantener el orden. Increíble. Sí, a pesar del fatal ejemplo procedente de Europa y de Estados Unidos. Sí. Porque de la República Popular de China no te puedes esperar nada bueno, pero el ejemplo dado por Europa y Estados Unidos ha sido bastante decepcionante. Excelente, excelente. Sí, exactamente, Javier. Y bueno, ya nos ha ganado el tiempo un poco y creo que para terminar, Javier, bueno, nos puedes decir de repente un poco, la gente dónde te puede encontrar o no sé, algún correo o una red social donde te puedan encontrar de repente, ¿lo puedes mencionar? Bueno, yo tengo una página web en academia.edu. Ujú. Podéis poner mi nombre, Javier Carame Sánchez, repito, en academia.edu. Ok, Y también tengo mi canal en YouTube. Eh, Mi canal es Javier Carame Sánchez y tengo algunos vídeos sobre chino antiguo y también tengo uno sobre el pensamiento legista confuciano, en el que bueno, explico cosas que he comentado aquí hoy. excelente, Javier. Entonces, esos redes sociales los voy a dejar aquí en la caja de comentarios. Aquí lo pueden ver, gente. Y en cualquier momento pueden contactar a Javier para poder conversar con él. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo. Muchas gracias por invitarme. Gracias por llegar hasta el final del video y recuerden suscribirse y darle clic a la campanita para poder seguir más videos en mi canal de YouTube, Joseph por el Mundo. Y si este contenido les ha resultado útil, por favor no se olviden de compartirlo, ponerlo en su Facebook o en Twitter o Instagram y así podemos hacer más contenido como otras entrevistas que hemos hecho en este canal de YouTube y otros lugares que hemos visitado como en Taiwán o otros países y entre otros. Así que por favor recuerden suscribirse al canal y compartir el contenido. Hasta cualquier momento. Muchas gracias.